Hola a todos, el día de hoy les traigo el top 10 de mis perfumes de la casa Mancera, una casa que a mí de verdad que me encanta. Son fragancias que tienen ese toque oriental, tienen esa duración y esa proyección que nunca me dejan, con ganas de más. Hablando un poco de lo que es la casa Mancera, esta casa fue creada en el año 2008 por el perfumista Pierre Montal. Él es un perfumista que trabajó durante muchos años en el Medio Oriente, ¿verdad? Diseñando, fabricando perfumes para la realeza del Medio Oriente, y por ello él tiene mucha influencia de lo que son las fragancias orientales en sus creaciones. En el año 2017 él encarga a su hija Amélie para que se dedique a lo que es la dirección artística de la casa y darle ese impulso que quizás necesitaba para hacerlas más atractivas al público quizás un poco más joven, ¿no? Sin más preámbulos, yo les voy a traer el día de hoy mi top 10 de las fragancias de Mancera. Todas a mí me encantan, les digo desde ya. Traté de ordenarlas desde la que menos quizás me guste o mi menos preferida hacia la que más me encanta o a la que más uso o la que más me disfruto, ¿no? Vamos a comenzar entonces con el Roses Vanilla de Mancera. Bueno, no voy a repetir tanto este de Mancera porque todos ya sabemos que son de Mancera. El Rose Vanilla lo tengo en la posición número 10 porque he conseguido aromas muy parecidos a este. Entonces quizás por eso lo tengo en la posición número 10. Sin embargo, no deja de ser un aroma exquisito, unas rosas empalagosas, dulces, casi acarameladas y con un toque un tanto oriental. Sin embargo, por lo que les digo, está en la posición número 10, por lo que ya se consiguen muchas fragancias de distintas casas que se parecen a este aroma. Sin embargo, como les digo, es riquísimo, son unas rosas dulces. Los perfumes de la casa Mancera tienen todos casi la misma presentación, muy parecidas. Es una botella bastante linda, a mí me encanta, quizás un tanto simple, pero elegante y me encanta, me parece una botella minimalista muy bella. Algunos vienen con esta tapa así roscada, como lo es y otros, quizás los más nuevos, vienen con la tapa magnética. Este es de la versión anterior, que es de la tapa roscada. Este quizás es uno de los primeros que tuve de esta casa y que me enamoró y me encanta aún. Disfruto mucho en frío. Como les dije, una proyección bastante buena y una duración excelente. El Roses Vanilla de Mancera. El siguiente que les traigo es esta belleza de botella que ven por acá. Miren esta belleza tan linda. Y esto es un jardín embotellado, es riquísimo. Y este es el Lovely Garden. Lovely Garden, como les digo, acá lo que yo siento es unas flores con un toque muy notorio de canela. Ay, es riquísimo, así especiado, delicioso, tiene un toque fresco también. Acá les puedo decir que las notas que más siento o que más percibo es, como les digo, la canela, la pimienta rosa, que se siente bastante. Tenemos rosa, flor de azahar, nardo bastante se sienten acá. Riquísimo, por eso es que se llama Lovely Garden, porque tenemos unas flores riquísimas y maravillosas en este perfume. Ideal para primavera, de día, de noche, tiene una proyección muy buena. Me encanta este aroma, es muy femenino, muy delicioso. Lo disfruto mucho, sobre todo en primavera, y en verano lo uso de noche y no tengo ningún problema. En el fondo tiene un toque de incienso que le da este toque característico y que le da un toque especial a este aroma. Entonces les recomiendo mucho este Lovely Garden. Es la posición número 8. Tengo por acá el Wild Rose Oud. Esto es una rosa oud, pero sale de lo común que se viene percibiendo en el mercado de rosa oud, porque este es una rosa más que dulce, es una rosa fresca, digámoslo así, unas rosas rojas, frescas, deliciosas, en su máximo esplendor. Acá ven la tapa roscada. No les dije que en el Lovely Garden la tapa es magnética, ¿ves? Este es de las botellas nuevas. Es bellísima esta botella. Volviendo acá al
al de rosa y oud. Esta es una rosa con oud, como les digo, fresca, unas rosas frescas, joviales. El toque de oud no es animálico para nada. Yo lo veo es como más bien una base amaderada que le da ese toque especial a estas rosas. Delicioso, de verdad que este aroma es exquisito. Yo lo uso en primavera, en verano, hasta en invierno lo uso, porque de verdad que tiene una proyección muy buena. O si controla las atomizaciones, lo puedes usar tranquilamente en verano, porque de verdad que tiene esa frescura que es bastante agradable en este aroma. Aquí, como les digo, se siente un toque cítrico que viene de la bergamota y el limón. Eso es lo que le da esa frescura a este aroma tan delicioso. Y bueno, por supuesto, las rosas y el oud. Eso es lo que más se siente en este perfume tan rico que es el Wild Rose Oud. Recomendado. El próximo que les traigo es una belleza de botella. Miren esta presentación. Su base es completamente dorada, si lo pueden apreciar allí. Es bellísima la botella, precioso. Este también es roscado, acá lo pueden ver. Y este es el Black Vanilla. El Black Vanilla en la posición número, que no les dije, en la posición número 6. La posición número 6. Es bellísimo este aroma. Esto no es una vainillita así repostera, no. Como les digo, los perfumes de Mancera tienen su toque distintivo, muy característico, y este es riquísimo. De verdad que esto tiene una duración excelente. Como les dije al principio, los perfumes de Mancera a mí me encantan porque tienen un performance casi garantizado. Todos los que yo tengo, de verdad no tengo ninguna queja de ellos. En cuanto al performance, el aroma de este es delicioso. Un aroma como con un toque, por supuesto la vainilla es protagonista, pero tiene un toquecito empolvado y a la vez floral, que se puede sentir bastante acá. Delicioso, delicioso, delicioso. En la salida, grosellas negras y melocotón, que es lo que le da ese toque frutal a este aroma. Riquísimo, riquísimo. Por supuesto tenemos lo que es la violeta y el jazmín, que es lo que le da el toque floral. Eso es lo que sentimos allí como un toque floral en el perfume. Y tenemos la vainilla de Madagascar, que es una vainilla muy dulce. Eso es lo que le da este toque característico a este aroma. Muy recomendado el Black Vanilla. En la posición número 6 tenemos el Choco Violet. Este aroma de verdad que es un gourmand exquisito a los amantes del chocolate, porque más que chocolate yo siento es una avellana deliciosa en este aroma. No tanto un chocolate con leche, no. Yo lo siento como más es la avellana. Riquísimo este aroma, ay, delicioso. Muy característico y sale con esa naranja que se siente muchísimo, más que la bergamota, naranja. Entonces es esa combinación de la avellana con el cítrico de la naranja. No es para nada dulce, a pesar de que su nombre dice Choco Violet, no es para nada dulce, ni tampoco lo siento un aroma atalcado, como podría deducirse de su nota de violeta que tenemos en las notas medias, ¿no? Este de verdad que es exquisito. Este también es de tapa roscada, para aquellos que disfrutan de la nota de avellana que podemos encontrar en las Nutellas. Esto es demasiado rico. En la base, por supuesto, la vainilla, pero yo no le siento este perfume empalagoso para nada, ni dulce. Muy recomendado para aquellos que disfrutan los perfumes gourmand. En la posición número 5, ¿verdad?, tenemos esta belleza que está acá de botellita. Miren este degradé que tenemos aquí. Empieza casi que transparente en esta parte y va subiendo hacia un rosa intenso. Y este es el Roses Greedy, las rosas pretenciosas, ¿verdad? Digámoslo así en su traducción. Este también es de tapita roscada, como lo vemos acá. Y esto es unas rosas juguetonas, juveniles, frescas. Esto te alegra el día. Este aroma, de verdad, el Roses Greedy, yo lo uso en la mañana y de verdad que me mantiene todo el día con esa vibración positiva. Riquísimo, es de verdad muy recomendado. Es esas rosas frescas, cítricos, se siente acá. Proyección excelente, altamente recomendado este perfume para primavera, verano. Va a lucir, va a brillar.
pruébenlo. El siguiente que les traigo, que ya sería la posición número 6, perdón, número 4, vamos en cuenta regresiva, es esta bomba que tenemos aquí en este envasito. Yo lo tengo en un travel, porque de verdad que vean lo que he usado. Esto con un spray, o sea, tienes todo el día y te lo vas a sentir, bueno, pues a metros, a metros. Esto es la potencia en su máxima expresión. Y este es el Instant Crush. Esto es una bomba que va a abrir con notas de azafrán y jengibre. Esto es lo que más vas a sentir acá. Ay, es riquísimo este aroma. Bueno, como un toquecito y esto impregna todo este salón. Delicioso. Acá podemos sentir mucho lo que es el azafrán. De verdad que es la nota protagonista aquí. El amberwood, ese toque almizclado, riquísimo. Aquí se siente también los cítricos que tiene de mandarina siciliana y bergamota. Ay, esto es una potencia verdaderamente increíble. El Instant Crush. Yo no he necesitado comprarme la botella grande porque de verdad que con este tengo. O sea, ya yo me pongo un spray de esto y ya ando perfumada durante todo el día. Ahora sí vamos a entrar en el top 3. O la tercera posición es de esta otra belleza que se parece bastante al Roses Grady, pero el Roses Grady es más rosado y este lo veo más naranja con amarillo, ¿verdad? Empieza como en amarillo y termina en, sí, casi un rojo, pero pasando por un degradé de naranja. Este es el Velvet Vanilla. Velvet Vanilla es una bomba. Este es magnético, como lo pueden ver acá, es magnético, tiene bastante fuerza esto. Y esto es una bomba de nardos. Tiene que gustarte los nardos para que te guste esto dulce, nardos dulces, achiclados y potente. Esto es, bueno, al igual que el que les acabo de presentar, de los más potentes de la casa Mancera, el Instant Crush y el Velvet Vanilla. Esto es que te lo sienten, bueno, como un metro antes de que tú llegues, llega tu perfume. Es exquisito, como les digo, unos nardos muy dulces, avainillados. Ay, con ese toque de clavos que le da, de verdad que sí, se sienten bastante. Son, como les dije, una potencia increíble de este perfume. Tiene notas afrutadas también, como lo es la pera, que le da ese dulzor, ayuda a acompañar ese dulzor. Pero aquí, como les digo, lo que más yo siento en este perfume Velvet Vanilla son los nardos, protagonista, los clavos de olor y la vainilla. Esto es exquisito, de verdad que por eso está en la posición número 3, porque de verdad que es de mis preferidos de Mancera. En la posición número 2 tenemos esta belleza que tenemos aquí. Yo lo llamo así como el hermanito de la Lovely Garden. Esta es la hembrita y este es el hermanito. Pero esto es una belleza y potente también, muy potente este aroma. Este se llama el Musky Garden. Musky Garden, como lo puede decir su nombre, es el jardín almizclado. Y esto es, ay, como su nombre lo indica, un jardín con almizcle, pero más que flores, yo lo veo como un jardín frutal, porque esto lo siento yo más frutal que floral. Acá sale con notas de cranberry, tenemos lo que es cítricos, unos cítricos combinados de naranja, se siente limón, se siente como grapefruit, sí se siente esos toques cítricos. Tenemos el melocotón blanco y en las notas medias hay rosa, iris, pachulí y jazmín indio, pero como les digo, las frutas son las protagonistas acá. Yo lo puedo usar de día o de noche. De día solamente que, como les digo, controlo las atomizaciones que me coloco, pero de noche esto es exquisito también. Es magnética la tapa y tiene acá el sello de Mancera, de la casa Mancera, que yo lo veo como una flor allí, como parece hasta una orquídea. Bellísimo. Y ahora sí llegamos a la posición número 1 y es mi preferido de la casa, es mi consentido, y este es el Wild Candy o el caramelo salvaje, digámoslo así, de la casa Mancera. Este es roscado, vean, este es roscado. Como les digo, mi favorito, mi consentido de esta casa. Ay, es un caramelo
Sí, como lo dice su nombre, porque es dulce, no lo voy a negar que es dulce. Bastante dulce, pero es un dulce misterioso, yo lo llamo así, un dulce misterioso. Se le siente mucho una nota que tiene de chocolate. Toques cítricos, porque se siente mucho en su salida los toques cítricos de este aroma. Tiene frangipani, que es lo que le da ese toque como un tanto tropicalón. Tiene frangipani y tiene rosa turca. Yo la verdad la rosa no la percibo mucho, pero debe estar ahí para nivelar esa nota de frangipani. Riquísimo esto. Vainilla, almizcle, madera de gaya, sándalo y un toquecito de sal que nivela todas estas notas dulces. No se siente, de verdad que no es un perfume que digamos que resalte la nota de sal, pero esto es exquisito, una duración impresionante, una proyección delicioso, de verdad que sí. Bueno, para mí, en mi opinión, es el que más me gusta de la casa. Como les dije antes, todos tienen su toque especial. A mí me encantan todos, pero si me tengo que quedar con mis 3 favoritos serían estos 3 que les mostré acá: Velvet Vanilla, Musky Garden y el Wild Candy. Si este video les gustó, espero que me den like, que compartan esta información con aquellos que estén deseando conocer más de la casa Mancera, y nos veremos entonces en el próximo video. Bye bye.